Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sonic con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá y de mi persona, amigo aquí Sony, en este canal, Sony Daniels, que lo pueden suscribirse ahí y cada semana recibir las notificaciones de los programas que se suben a la plataforma de YouTube. Bienvenidos sean aquellos que por primera vez ven este programa. Recuerda que aquí es un canal totalmente de profecías. Hablamos de profecías, que es lo que debe estar hablando las iglesias actualmente, y no lo están haciendo y no están advirtiendo a sus ovejas. Un canal totalmente de profecías, de escatología bíblicas, y es importante que conozcan, hermanos, los tiempos que estamos viviendo y qué tan cerca estamos del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Importante, hermano, que sepas que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios. Aquí no te pedimos dinero, ni ofrendas, ni que nos envíe dinero, nada de estas cosas nos interesa. Solamente nos interesa que nos prestes los oídos por unos minutos y te lo regresamos al final. Y que también le dé ahí tu like, me gusta, para que este programa le llegue a más personas. Cada vez que haces esto, este programa le llega a muchas más personas. Y el algoritmo de la plataforma hace que se les recomiende el video a muchas personas que están en busca de la verdad y de las profecías. Así que dale me gusta, tu like ahí, contribuye a este ministerio. No monetizamos videos, no nos interesa nada de estas cosas, hermano. Solamente me interesa a que tú conozcas los tiempos que estamos viviendo y alertes, sepa de alerta. Y así es el título de la enseñanza del día de hoy, última advertencia. Que hablamos de esa última advertencia, de lo que estamos porque que llegue ese gran evento que estamos esperando, que es el rapto y el arrebatamiento. Así que atentos, última advertencia, hermano, última advertencia. Atentos, denle ahí me gusta para que este programa le llegue a más personas. Vamos a comenzar rápidamente. Comencemos. Existe una urgente alerta actualmente sobre todos esos cambios que está ocurriendo en la Tierra, los cambios climáticos, el derretimiento de los casquetes polares, el aumento del volumen de los mares, que va a conducir a unas noticias que están dándose así por los científicos como mega tsunami en el Pacífico. ¿Acaso estamos preparados para la ola de 300 metros que se avecina? Entonces, estas son advertencias solamente porque la iglesia no se está hablando de esto, y pues si la iglesia no habla, las piedras hablarán. Las piedras son los científicos están hablando ahorita mismo. Expertos alertan de que mega tsunami de 300 metros de altura amenaza a estas regiones. Y todas estas películas que hemos visto de Hollywood, hechas con efectos especiales de estos mega tsunami, como vemos en estas imágenes, pues no son nada fantasiosos, no son ni una fantasía, pues ocurrirá de tal manera que ya la palabra de Dios ya lo había establecido así, y se ha identificado por parte de los científicos cómo se da esta subducción, esta cascada de subducción, esta zona que va desde la isla de acá del Vancouver y llega al cabo mendocino, como estamos viendo en estas imágenes. Esta es una región que va a sufrir grandes cambios, pues la gente no quiere hacer caso a lo que se va a venir muy pronto, y va a ser un mega terremoto que va a separar gran porción de esta tierra de California. Ya se ha hablado de múltiples ocasiones y advertencias, pues ya los científicos lo pronostican y que se va a dar, hermano. Eso no, y ya la palabra de Dios está así ya escrito ya. Estos megaterremotos que producen nuevos grandes tsunamis, donde hemos estado viendo en estos principios de dolores, que es las devastaciones con inundaciones, y estos tsunamis que entran y recobran parte de su terreno, llegando a producir muchas muertes, como estamos viendo en estas imágenes. Las grandes olas abarcarán las zonas costeras, desapareciendo gran cantidad de personas pereciendo bajo las aguas. Un mega tsunami, así dice National Geographic, que podría generar olas de 300 metros que amenaza a los Estados Unidos. Y esta es una profecía ya establecida en la palabra de Dios, que los hombres iban a estar temerosos, con mucho temor, por todas esas cosas que se iban a dar en la tierra, por el bramido de las olas del mar. Y tenemos aquí una radiografía de una amenaza, ¿no?
donde podemos establecer que esta liberación de energía es también la que desplaza enormes volúmenes de agua, generando estos megatsunamis. Y vemos el movimiento de las placas tectónicas, pues ellas se despliegan y comienzan a producirse movimientos, desplazándose. Llega un momento que se tranca y no se pueden liberar. Estas placas se mueven continuamente y en el momento que se tranca, al momento de liberarse, va a liberar una gran cantidad de energía que va a provocar estos megaterremotos más calientes y más. Las zonas rojas son las más calientes y las verdes son las rocas más frías. Bueno, aquí como estamos viendo en esta imagen, en la zona de la falla de San Andrés, que hemos hablado en multiplicaciones, que los científicos están advirtiendo de todas estas cosas. La falla de San Andrés es un ejemplo cómo una falla puede transformarse en tierra firme. Entonces, vemos esta imagen, hermano, y no es para asustar a nadie, sino que estamos advirtiéndole. Estas son las advertencias últimas, hermanos, que estamos señalando acá en este canal. Pues esta placa del Pacífico ha sido desgastada horizontalmente, pasando la placa de Norteamérica por 10 millones de años, dicen los científicos, a una velocidad promedio de aproximadamente 5 centímetros por año. Estamos viendo cómo se están dando estos cambios en la Tierra, que pues van a separar una gran porción del terreno del norte, en California, y donde hemos avisado a muchas personas que bueno, hay mucha migración. Ya los grandes gente, personas multimillonarias han escapado, han salido de ahí, pero la gran población, la gran cantidad de personas que andan desapercibidas, pues no tienen ni hacen caso a las advertencias. Estamos ahí, hermano, entonces para ver todos estos cambios que se van a producir y van a desplazar estas tierras, que van a producir megatsunamis que son devastadores, donde la palabra de Dios nos dice claramente en Lucas 21:11, donde nos dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo esto, grandes terremotos, se darán también en el periodo de la tribulación, cuando comience, una vez sea raptada, levantada la iglesia, y aparecerá entonces el hombre de pecado, el inicuo, la serpiente antigua. Ahí el anticristo va a aparecer. El anticristo, una herramienta utilizada por Satanás, ¿no?, en su trinidad, no, porque ellos son el mismo Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ellos son tres también. Pero debemos saber, hermano, que todas estas cosas que estamos viendo son señales que están advirtiendo, como dice Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna, en la estrella y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Así está escrito claramente en Lucas 21:25. Y todos estos megaterremotos, toda esta megatsunami que se van a dar, serán acompañados también de la caída de meteoritos. Y que la palabra de Dios nos habla así claramente en Apocalipsis 6:13, donde dice así: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vemos, hermanos, cómo estas estrellas caerán, que no son más que meteoritos que van a conmover, impactar contra la tierra. Y ya también se hablaba también de un mega meteorito también, que vamos a mencionar más adelante. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 8:8: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Vemos, la profecía está descrita, hermano. Al momento de impactar, producirá que va a producir un mega tsunami que va a devastar a la tierra, hermano. Y la palabra de Dios nos habla claramente en Apocalipsis 8:11, donde hace referencia a una estrella grande de nombre muy peculiar. Y dice así, Apocalipsis 8:11: y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esa agua, porque se hicieron amargas. Pues la palabra de Dios nos aclara acá, nos especifica así en Génesis 5, 23, 24, Hebreos 11, 5 y Génesis 19, donde nos habla que el Señor siempre saca a los suyos primero. El Señor no va a pasar que los suyos pasen la ira o mueran como parte de los causantes
de tantas devastaciones, los causantes de estas enfermedades, peste que se están produciendo en el mundo, y aquellos que van encaminados a hacer perder muchas almas, que hacen que se desvíen del camino correcto y siguiendo enseñanzas y doctrinas que son totalmente falsas. El Señor siempre saca lo suyo antes que venga el gran momento, el momento de la ira del gran Dios. Así que el Señor, así como lo hizo con Lot, así como lo hizo con la familia de Noé, el Señor siempre saca lo suyo, siempre saca, y la palabra de Dios nos habla claramente de una manada pequeña. Porque en Romanos 5:9 dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Señor lo estaba diciendo claramente, y no hay que estar haciendo especulaciones, porque es importante que sepamos que el Señor siempre se va a sacar los suyos primero, no va a permitir que pasen y perezcan en esta devastación, esta ira, gran ira que se dará en el periodo de la tribulación. Volviendo al reloj profético de Dios que es Israel, entremos en algo de noticia también al respecto, lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios. Israel ha leído así, y la nación de Irán. Dice la noticia así: Irán contraataca con una lluvia de misiles sobre Israel, y se dice que penetró un misil donde falla la cúpula la cúpula de hierro falló y cayó uno en Tel Aviv. Pero no así, los israelitas han lanzado cientos también de proyectiles con un objetivo preciso, no para matar población civil, sino para eliminar fuentes de armamento nuclear. Lluvia de misiles, dice así, en Tel Aviv. Irán lanza nueva ofensiva contra Israel y hace saltar las alarmas. Definitivamente, estamos viendo toda esta cosa. Israel cierra sus embajadas en el mundo por escalada con Irán. Sabemos que todo el mundo le está dando la espalda a Israel, donde ya está descrito en la palabra de Dios que todos los pueblos irían en contra de Jerusalén. Nos estamos viendo cumplirse a nuestros ojos, y es una gran señal, hermano, una gran señal de que ya está el rapto a las puertas. Aquí dice la noticia donde Israel destruye la instalación nuclear de Natanz y derriba todos los drones iraníes. Esta es una noticia del enlace judío, hermano. Así que estamos viendo todo lo que está ocurriendo allá en Israel, entre Israel e Irán que odia a Israel. Y sabemos, hermano, que esto está en noticias en desarrollo que se está dando de continuo en estos momentos. Aquí en este momento que estamos hablando están ocurriendo cosas actualmente allá, entre estos países, el Estado de Israel y el país de Irán. También que busca enriquecer uranio para crear su bomba nuclear y atacar a Israel y eliminarlo. Pero Dios no va a permitir eso así. Pero sí, sabemos que serán nuevamente perseguidos por el anticristo en el tiempo de la tribulación, al final de la gran tribulación. Vemos noticias así como Siria y Líbano podrían unirse a los acuerdos de Abraham antes que Arabia Saudita, afirma así el embajador de Israel en Estados Unidos. Siria está dispuesta a unirse a los acuerdos de Abraham según el Shahara, y a llegar a ese acuerdo de que se habla la palabra de Dios de paz y seguridad, que nos habla 1 Tesalonicenses 5, verso 3. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4 nos dice que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad. Entonces, cuando digan, no es cuando exista ya, es cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores, la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque en aquel día os sorprenderá como un ladrón. Veamos las noticias en este pequeño video donde Israel se justifica así porque es el bombardeo a Irán. Veamos. اینجا هم زدن این لحظه
Israel lanzó lo que llamó un ataque preventivo contra Irán, informó el ministro de Defensa israelí luego de que Donald Trump advirtiera que Tel Aviv podría decidir atacar las instalaciones nucleares de este país. El presidente israelí Benjamín Netanyahu aseguró que la operación militar contra Irán seguirá tantos días como sea necesario. El presidente israelí afirma que Israel atacó la planta nuclear de Natanz, el principal centro de enriquecimiento de uranio de Irán, y amenazó con continuar los ataques tantos días como sean necesarios. Pero también el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu brindó en la madrugada del viernes una conferencia de prensa expedita para justificar los ataques de sus fuerzas de seguridad llevadas a cabo en territorio de Irán. Señaló que Israel debe evitar a toda costa que Teherán continúe trabajando en su programa de desarrollo de armas nucleares y dijo que no era contra el pueblo de Irán, sino contra los puntos estratégicos militares. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Como hemos visto aquí, hermanos, Benjamín Netanyahu da su mensaje directo de por qué ha atacado a estos puntos específicos, porque representan un grave peligro para el Estado de Israel. Permitir que esta nación de Irán siga enriqueciendo uranio, y por eso atacó esta base de Natanz, esta base nuclear. Es una noticia así: Israel y Siria están en pláticas directas, y eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Como Donald Trump también le dio la espalda a Israel y se fue a firmar tratados de toda índole con Qatar y países árabes, no visitando ni siquiera a Israel. Bueno, la presión de Trump a Netanyahu para que se acabe esta guerra desde la calle de Israel. Vemos cómo todo está aconteciendo frente a nuestros ojos, hermanos, cómo todo el mundo le da la espalda al pueblo de Israel. Trump dice aquí, desea terminar la guerra lo antes posible, y aquí habla con Netanyahu, ¿no?, sobre esto. Aquí también vemos la noticia donde Indonesia promete lazos con Israel si este reconoce el Estado palestino. Si este reconoce el Estado palestino, ellos hacen la paz, afianzan los lazos de unión, pero todo es en base a tener al enemigo cerca de Israel ahí, que son los islámicos, que se dicen ser palestinos, que son terroristas. Y entonces el mundo no está entendiendo lo que está ocurriendo porque desconocen la palabra de Dios. Definitivamente, dice aquí, Indonesia lista para reconocer a Israel si el país hebreo hace lo propio con Palestina. Y vemos aquí como Emmanuel Macron, que también pone sus condiciones, que quiere el Estado palestino que conviva juntamente con Israel. El presidente de Indonesia hizo aquí, junto a Macron, afirmó que podría reconocer a Israel si se concede la independencia a los palestinos. Es decir, son cosas que están ocurriendo, hermanos, actualmente, y que no nos alientan a bueno que vaya a ocurrir. Pues todo ocurrirá como dice la palabra de Dios, que van a ir en contra de Israel todos, tras Israel. Cuando buscando en esta conferencia que se habló en Gaza, sobre Gaza en Nueva York, se buscar lo que ellos llaman así, paz y seguridad, y idéntico como sale en la Biblia, idéntico, paz y seguridad, y solamente de esto hablan, hermano, paz y seguridad. El rapto es inminente, la semana 70 se acerca, donde saldrá el anticristo a gobernar y a traer esa falsa paz cuando se desate el primer sello. En Mateo 24:44 nos habla así, que tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos el día ni la hora. Muchos están hablando de fecha, muchos están poniendo fecha. Todos estos son falsos maestros, falsos profetas. Son engañadores que buscan su propio beneficio, metiendo a las personas que venden sus propiedades y engañándolos. Pues los ilusos no estudian ni escudriñan la Sagrada Escritura, se tragan todo lo que le dicen a alguien que sale por YouTube y todos se lo creen.
la paz y seguridad es una gran alerta de lo que se va a venir. Y son cosas que están ya descritas en la palabra de Dios, no son cosas que estamos inventando aquí. No estamos inventando nada, todo está escrito previamente y profetizado ya y revelado en la Santa Escritura. Entonces aquí dice que advierte a Putin, está jugando con fuego. Entonces vemos que la Tercera Guerra Mundial está en puerta y el gobierno ruso ya amenazó a Estados Unidos. Dice, espero que Trump entienda. Aquí vemos a los dos donde manejan la máxima potencia y donde aquí el presidente de Estados Unidos llamará loco a Putin. Bueno, las cuestiones son así, hermano, y se están desencadenando las profecías en forma paulatina y se van dando en forma rápida al final, ya se están dando en forma rápida y continua. Una sobrecarga de emoción en la respuesta de Rusia a Trump, luego de que el presidente de Estados Unidos llamara loco a Putin. Entonces, todo se está acercando, hermano, al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Definitivamente. Todo se está acercando y como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, también como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 50, 52, donde nos habla de ese gran misterio que es el rapto, el arrebatamiento. El Señor no miente, hermano. El Señor, la profecía está dada en la palabra de Dios y Él dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. Así dice Juan 14, 1, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuera yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí la palabra de Dios nos dice que Él fue a preparar moradas, hermano. Que el Señor está ya todo listo, ya, hermano. Ya el Señor ha dado aviso de que esto está listo. Solamente estamos esperando que suene esa trompeta y que el Señor nos tome por ser digno de escapar de todas estas cosas y nos rescate y nos saque aquí en el rato de arrebatamiento. Porque Satanás quiere engañar a mucha gente y está engañando a muchos cristianos. Pues los cristianos de ahora no estudian la palabra de Dios y están comiéndose toda esta basura que le dicen un montón de gente que no hablan con base bíblica, no enseñan los versículos así como hacemos en este programa, no llevamos las profecías actuales a la luz de la palabra de Dios, no hacen nada de estas cosas, solamente se habla de palabrería y palabrería. Son puras mentiras, porque el engañador, ¿quién es? Satanás, él es el engañador. En Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces él está metido del lleno en la apostasía en la iglesia, donde aquí dicen letreros como tales: aquí no creemos en el rapto, ni esperamos ni espantamos con esas cosas, por lo que siempre estará abierto para todos. Y son titulares, hermanos, que ponen en los templos a veces porque la gente le da miedo conocer el libro de Apocalipsis, que sería lo contrario. El que lee el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que es bienaventurado el que escucha y escudriña estas escrituras, estas palabras. 1 Timoteo 4:1 nos habla de todos esos engañadores. Iban a apostatar, dice ahí 1 Timoteo 4:1, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios. Y en 1 Timoteo 1:6 también nos habla referente a ello, dice: de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y estos son los que se presentan en los templos y comienzan a hablar y hablar sin la palabra de Dios, sin la Biblia, no citan la Biblia, no se la explican, no le enseñan nada al pueblo de Dios, solamente a que ofrenden, a solamente que robar los diezmos y solamente que le llenen los bolsillos a ellos. Ellos están equivocados, dicen estos predicadores, no tienen la unción. Nosotros tenemos la verdad y somos los elegidos. Ellos se creen que son los máximos, que ellos son los elegidos, ellos son los vicarios, son los patriarcas, no sé, se ponen una serie de títulos de apóstoles. Ahora que recientemente estuvimos por allá, por Miami esta semana,
vi así una iglesia donde creaban a los apóstoles. Tenía un título peculiar, no me dio chance de tomarle la foto, pero sí decía que los creadores de apóstoles. Entonces ellos son los que crean y le dan el registro, será un código, le dan ahí para registrarse como apóstoles. Bueno, no, eso definitivamente eso está fuera de orden y eso no es así, no es bíblico. Y el que estudia la palabra de Dios sabe que eso no es así. Pues los apóstoles fueron 12 y están los nombres allá puestos en las puertas, en la Gran Jerusalén, según lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. 1 Timoteo 1:6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Muchos están siguiendo su enseñanza de su falso maestro, y dice aquí clarito, léelo ahí, 1 Timoteo 1:6. En 1 de Timoteo 1:6 en esta versión dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Para ver si lo podemos entender mejor. ¿Ah? Y 2 de Timoteo 4:4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Mitos, cuentos, dice en esta versión. En esta versión dice, 2 de Timoteo 4:4, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Imagínense, ¿lo podemos entender más claro? Está clarito aquí, como dice 1 Timoteo 1:6 en la Biblia latina aquí, por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Definitivamente, la palabra de Dios nos está advirtiendo de todo esto que apostatarán, que dice 1 Timoteo 4:1, que son apóstatas, son engañadores, son personas que han introducido doctrinas de demonios a las iglesias. La palabra de Dios nos llama a ser estar clarito y estar sobrios, hermanos. 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dice Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos ya niños, llevando a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Léelo ahí clarito en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Y así andan muchos, hermanos, que van de iglesia en iglesia buscando que le digan algo bonito a sus oídos. Pero es que no estudian la palabra de Dios y son objetos de puro viento de doctrina falsa y malicia humana para ser engañados y llevados entonces a la sentencia final, que será en el lago de fuego. La palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 2:1, también falsos profetas entre el pueblo hubo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose el mismo destrucción repentina. En Hebreos 3:12 nos dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un pecado muy fuerte y que existe entre la comunidad cristiana es sobre aquellos grupos llamados incrédulos, que no creen y que todo lo ponen en duda. Bueno, hermanos, para eso tenemos el espíritu de discernimiento, pero no hay que ser incrédulo referente a la profecía, porque todo lo que está escrito se cumple y se ha estado cumpliendo y se va a cumplir lo que falta. Muy pronto, hermano. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso sí. Estamos muy claros aquí, la palabra de Dios en Mateo 10:28. En Filipenses 2:12 nos dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Y se le está enseñando al pueblo de Dios que no se pierde la salvación, hay que cuidarla, hermano. No caigan en esa trampa, esas doctrinas falsas, donde son utilizados mucha gente que se dice ser profetas, se dicen ser grandes maestros y caen en errores, hermanos, y están conduciendo a los cristianos al abismo. Según de Pedro 2:1, falsos profetas entre el pueblo van a existir, como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir estas doctrinas encubiertas a la iglesia. Y es lo que estamos viendo, hermano. Es lo que estamos viendo ocurrir frente a nuestros ojos. Todo está ocurriendo frente a nuestros ojos y son las alertas que nos dicen que el rapto, el arrebatamiento está cerca. Quieren quitarle esa bienaventuranza que habla Tito, que es la salvación y el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios en Filipenses 2:12 nos dice que nos tenemos que ocupar en nuestra salvación con temor y temblor,
con temor y temblor nos tenemos que ocupar. Así que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, no sea que se pierda, hermano. Hay quienes están enseñando que no se pierde. Salvo siempre salvo, una doctrina que te está produciendo en la iglesia para que los cristianos bajemos la guardia y nos descuidemos. Hay que cuidar con temor y temblor la salvación. Por algo lo dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 2:12. Que debemos ocuparnos, porque es algo que si tú no lo cuidas se deshace, se muere. Así que el Señor es nuestro Salvador y es el único que nos puede ayudar a superar todos estos obstáculos que estamos enfrentando en nuestras vidas actualmente. Él, con su sangre que derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan, del 1, del 7 al 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si lo confesamos con nuestra boca, como dice el libro de Romanos 10, 9 y 10, el Señor nos va a salvar. Será salvo, Dios le levantó de los muertos. Y dice la palabra de Dios así, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todos aquellos que le reciben de Dios ser llamado hijo, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice así el libro de Juan en capítulo 1, verso 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante que conozcamos todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Son profecías que están desarrollándose frente a nuestros ojos. Somos objeto de señales. Estamos en esa advertencia, esa última advertencia. Pues el rapto se dará en cualquier momento, en cualquier instante, y muchos, miles, millones serán sorprendidos. Porque todo se está dando tal cual está escrito en la palabra de Dios, y las iglesias no están predicando, no están hablando de esto. Piensa que esto es falta mucho tiempo. No, según el reloj profético de Dios no falta mucho tiempo. Si estudiamos y escudriñamos la profecía, sabemos que ya estamos en el tiempo, y estamos en el tiempo extra, como dicen, un tiempo extra después del planeamiento de todo lo que se ha hecho. Dios está dando un tiempo de más para que entren más, se salven y sean alertados a aquellos que están dormidos. Pero bueno, en cualquier momento se va a dar el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo las guerras, estamos viendo cómo se está desarrollando todo este movimiento de la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo toda esta guerra de la confabulación que se están dando, tal cual está escrita en el libro de Salmo 83, y después esa gran guerra que se dará en el tiempo de la tribulación de Gog y Magog, donde el anticristo entrará a traer la paz. Bueno, es importante que veamos todo cómo se está desarrollando. La palabra de Dios es clara, y el que no quiere entenderla, bueno, allá hay un problema suyo. Es importante que sepas que las iglesias están llenas de apostasía, están predicando cosas que no son bíblicas. Si tú ves a alguien que te está hablando y pura palabrería y no te cita la Biblia, pon en duda lo que está diciendo ese señor, porque el Señor está buscando su propio beneficio y está buscando lucrar su bolsillo y engañar con palabrerías, engañar con mucha inteligencia. Usan el arte del engaño y van desvalijando y quitándole toda la lana a las ovejas. Así que es importante que toda esta gente, cuando tú ves que están hablando de prosperidad, están hablando de dinero, que mira que si tú no das, Dios no te va a bendecir. Bueno, todas esas cosas son engaños. Así que no se dejen engañar. Vayan a lo que dice la palabra de Dios. Aquel que dice que está predicando y nada que se pasa hablando y hablando su vida propia, sus cuentos, también tiene que echarlo a un lado, porque eso no es de Dios. Si te pasa echando de que tuvo una visión y que se le pareció algo así, como un ángel, comienzan a hablar y quieren hacer una doctrina de esas cosas, también a eso tiene que echarlo a un lado, porque eso no es de Dios. Tiene que ser todo de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia, para mí no vale. Si está escrito, eso sí vale.
debe ser igual para ti. Así que es importante que te mantenga firme, y aquel que escudriña y se alimenta a diario de la palabra de Dios no es desviado ni engañado por todos estos falsos maestros y falsos profetas que se han levantado en las iglesias cristianas. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. A continuación, no te pierdas, aquí en este canal vamos a presentar el primer tema de la segunda producción, Levántame, se llama el tema. Así que es importante, hermano, que veas el video musical, que Dios nos ha bendecido con este tema y empezamos a ser de bendición. Dios primero seamos de bendición con estas canciones que se van a ir soltando cada 2 semanas acá en el canal de Sonny Daniels. Y compártelo, hermano. Espero que te goces con este tema, y a todos los hermanos de la banda de Sonny Daniels, saludos de este programa. Espero que estén viendo el programa, porque aquí es donde se va a salir por primera vez el video, así que después saldrá en las otras plataformas. Y bueno, así que hermanos, sabemos que estamos en tiempo extra y no hay mucho tiempo, así que estamos tratando de apresurar todo el proceso, todos los pasos, y para mostrarles todo lo que Dios nos está bendiciendo y los otros dones y talentos que Dios nos ha dado en el campo de la música también, la música cristiana. Así que hermanos, no se lo pierdan. Levántame, de Sonny Daniels y toda su banda aquí desde Panamá para todo el mundo, y que sepan que contamos con sus oraciones, hermanos, y que seamos de bendición, que es nuestro objetivo, bendecir a las naciones. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, si Cristo ha venido.